Hola profesora, compañeros, bienvenidos. La presentación que veremos a continuación trata sobre el trabajo protocolo de seguridad en un gimnasio. Sus presentadores son Kaylee Sáez y Diego Pacheco, alumnos de primer año en la carrera de preparador físico, y hacemos esta presentación para el ramo de dirección del entrenamiento a cargo de la profesora Carmen Carrera Gallán. Con el objetivo de cuidar y proteger la salud y el bienestar de las personas que realizan actividad física, les entregamos un detalle de las medidas básicas de seguridad y recomendaciones a utilizar en un gimnasio. El peligro y la posibilidad de sufrir algún accidente con daños como resultado está en todas partes y es fundamental para nosotros, como futuros preparadores físicos, poder identificar rápida y certeramente estos peligros y potenciales riesgos en las áreas y actividades en las que nos desarrollamos como profesionales. Antes de comenzar con el análisis de riesgo, debemos entender la definición de peligro y de riesgo. Según el OSAS 18001, peligro se define como fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos. Riesgo se define como combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar su suceso o exposición. Normas básicas al ingresar al gimnasio. En caso de emergencia, dirigirse a la zona de seguridad. Mantenerse atento y concentrado en su actividad. Mantener siempre las vías de evacuación despejadas y libres de obstáculos. No correr. ¿Qué es la zona de peso libre? La zona de peso libre son uno de los entrenamientos de fuerza que con ellos podemos trabajar grupos musculares con carga importante, así como también ejercicio en músculos específicos. En esta área podemos encontrar los siguientes implementos: barras, disco, mancuernas, bancos, soporte, máquina de palanca convergente, estaciones para trabajo abdominal y máquinas basculantes. Zona de peso libre. Ítem 1. Los peligros. Mecánico, máquina con partes móviles. ¿Cuál es el riesgo? Atrapamiento, golpe con o en contra, lesiones. ¿Cómo podemos evitar las lesiones por el uso de estas máquinas? Verificar que las máquinas estén en un buen estado antes de utilizarlas. ¿Qué verificación tengo que hacer antes de usar las máquinas? Verificar que la estructura esté en un buen estado y realizar una adecuada mantención a las máquinas. Ítem 2. Peligro. Ergonómico. Mala postura. ¿Cuál es el riesgo? Lesiones por mala técnica y ejecución incorrecta de los ejercicios. ¿A quién tenemos que recurrir para realizar una buena postura? Debemos recurrir a los profesionales del gimnasio para recibir una adecuada asesoría. ¿Cómo podemos evitar las malas posturas? Realizando todos los ejercicios de forma correcta, tal como lo indicó el profesional. Ítem 3. Peligros. Biológico. Contacto con. ¿Cuál es el riesgo? Enfermedades por contacto con piel o mucosas. ¿Qué medidas de higiene debemos aplicar? Se debe utilizar toallas. En caso de resfrío, utilizar mascarillas. ¿Qué debo hacer si consumo algún medicamento? Debo informarle a los profesionales del gimnasio en caso de consumir medicamentos. Zona de estiramiento y vuelta a la calma. El objetivo de esta zona es conseguir la relajación progresiva del cuerpo y los parámetros basales fisiológicos. La vuelta a la calma se realiza al final de la rutina, dando prioridad a los estiramientos de 5 a 10 minutos. En esta área podemos encontrar los siguientes implementos: colchoneta, material de liberación miofacial, bandas elásticas y máquina específica de estiramiento. Zona de estiramiento y vuelta a la calma. Ítem 1. Peligros. Estiramientos no apropiados. ¿Cuál es el riesgo? Lesiones por mala técnica y ejecución incorrecta de los ejercicios. ¿Qué sucede si no usamos los estiramientos apropiados? Se puede sufrir una lesión, por lo que es necesario realizar estiramiento en forma correcta.
¿Cómo puedo corregir una mala postura? Es importante revisar con el profesional para corregir las malas posturas. Ítem 2. Peligros. Biológico. Contacto con implemento infectado. ¿Cuál es el riesgo? Infecciones, hongo y enfermedades. ¿Por qué es importante tener una buena higiene? Teniendo una buena higiene podemos prevenir un contagio. ¿Cómo podemos cuidar los implementos del gimnasio para evitar contagio? Realizando limpieza diariamente de las máquinas e implementos. Ítem 3. Peligros. Golpeados por banda elástica. ¿Cuál es el riesgo? Golpe, hinchazón y moretones. ¿Cómo podemos evitar que se corten las bandas elásticas? Revisando su correcto estado periódicamente. ¿Qué cuidado debo tener al realizar los ejercicios? Al realizar esta actividad se debe tener precaución y concentración. La zona cardiovascular se caracteriza por poseer máquinas diseñadas para la mejora de la salud cardiovascular de sus usuarios y podemos encontrar las siguientes máquinas: el tapiz rodante, la bicicleta elíptica, la bicicleta reclinada, el cicloergómetro, el remolgómetro, el simulador de escalones y el simulador de esquí. En el análisis de la zona cardiovascular identificamos algunos peligros como: ítem 1. Peligro, desniveles y escalones. Frente a este peligro encontramos el riesgo de caídas al mismo y distinto nivel, golpes, fracturas y lesiones. ¿Cómo podemos evitar las caídas? No utilice ropa suelta, debe abrocharse los zapatos, utilice un calzado adecuado para la situación, nunca bajar de las máquinas mientras se encuentren en movimiento. Antes de realizar ejercicios cardiovasculares, ¿debo asistir a un médico? Sí, ya que se debe realizar una evaluación médica que determine el nivel de esfuerzo que se debe realizar. Ítem 2. Peligro eléctrico. Uso de máquinas eléctricas. Acá podemos identificar el riesgo de electrocución directa o indirecta, quemaduras, caídas y golpes con o contra. ¿Cómo puedo evitar las quemaduras? Asegurando la mantención de las máquinas eléctricas y manteniendo extintores en el lugar. ¿Es posible electrocutarme mientras utilizo una máquina de la zona cardiovascular? Sí, se puede sufrir una electrocución producto del mal estado del tablero de control. Ítem 3. Peligro. Máquina de tapiz rodante con el riesgo de caídas al mismo o distinto nivel y golpes con o contra. ¿Cuál es la posibilidad de caer del tapiz rodante? La posibilidad es alta, ya que su funcionamiento no se puede detener inmediatamente. Para ello se debe mantener concentración al realizar la actividad y utilizar los dispositivos de seguridad de la máquina. ¿Cuáles son los dispositivos de seguridad del tapiz rodante? Un cable de seguridad que se fija a la ropa del usuario. Al superar su distancia entre el panel de control y el usuario, desconecta y apaga la máquina de tapiz rodante. La sala de musculación está formada por máquinas guiadas y poleas. En esta sala podemos encontrar máquinas selectorizadas de poleas, máquinas neumáticas, máquinas isocinéticas, máquinas yo-yo. En el análisis de la zona de musculación identificamos los siguientes peligros. Ítem 1. Peligro mecánico, piezas en movimiento. Acá tenemos el riesgo de atrapamiento, golpes con o contra, lesiones y caídas. ¿Qué debo verificar para utilizar las máquinas en la sala de musculación? Debo revisar las poleas y las estructuras para asegurar que se encuentren en buenas condiciones. Todos los componentes móviles de la máquina están sujetos a desgaste. ¿Cómo puedo prevenir lesiones? Para prevenir lesiones, se debe realizar un calentamiento previo a cualquier rutina de ejercicios. Además, debo estar atento y concentrado. Ítem 2. Peligro. Uso de máquinas. Acá tenemos el riesgo de caídas al mismo nivel, golpes con o contra, daños a terceros. ¿Qué debo hacer si no sé utilizar las máquinas de ejercicio? Antes de utilizar una de las máquinas de ejercicios, debo asegurar la correcta comprensión de su uso
con el profesional el cual me guiará. ¿Es posible que se corten los cables de las poleas? Sí. Para evitarlo, se deben realizar mantenciones periódicas de las máquinas y señalizar en caso que tenga algún desperfecto o daño. Ítem 3. Peligro. Movimientos repetitivos. El riesgo de los movimientos repetitivos pueden ser las lesiones musculares. ¿Cómo puedo prevenir las lesiones musculares? Se previenen realizando una postura adecuada, considerando el peso que se recomienda usar en ascenso. ¿En qué me beneficia el uso de estas máquinas? Beneficia ya que tonifica los músculos y mejora la reducción de su flacidez. La última zona de la que hablaremos es la que corresponde a los accesos, desplazamientos y barreras arquitectónicas dentro de la SEP. Comprende los accesos al gimnasio, las vías de tránsito y evacuación, la iluminación de estas vías y cualquier barrera física o sensorial. En el análisis de riesgo de esta zona podemos identificar en el ítem 1 el peligro de pisos en mal estado y agrietados. El riesgo aquí son las caídas a mismo y distinto nivel y los golpes. ¿Qué debo hacer al transitar por escaleras? Al transitar debemos utilizar las barandas al desplazarnos y estar atentos a las condiciones del lugar. ¿Qué características deben tener los pisos de acceso? Los pisos de acceso deben ser sólidos, antideslizantes y libres de obstáculos. En el ítem 2 tenemos el peligro de iluminación deficiente. El riesgo identificado aquí es la caída de distinto nivel y resbalarse. ¿Cuál es la cantidad de luz necesaria para un pasillo de tránsito? Los pasillos deben estar iluminados por luz natural o artificial. En el caso de ser artificial deben tener un mínimo de 150 lux. ¿Qué características deben tener los enchufes en el gimnasio? Los enchufes deben estar en buenas condiciones, contar con dispositivos de seguridad. Ítem 3. Peligro. Accesos deficientes. Acá el riesgo son las caídas a mismo y distinto nivel. Bien, ¿y qué es lo mínimo que debe tener un acceso? Lo mínimo que debe tener es señalética identificadora, recepción, rampla, barandas y antideslizantes, y como mínimo deben tener un ancho de 150 centímetros por norma. ¿Cómo deben ser los pasillos de acceso al gimnasio? El acceso debe estar libre de obstáculos, identificado, suficientemente amplio para realizar movimientos seguros. Ya para finalizar con este trabajo podemos concluir que es fundamental que se entregue la información del protocolo de seguridad adecuado para el gimnasio o centros deportivos a todos sus usuarios para así evitar accidentes y situaciones de riesgo. Por eso es importante que el gimnasio tenga todas las medidas de seguridad necesarias para así poder identificar los peligros y sus correspondientes riesgos. El gimnasio tiene que ser adecuado para todas las personas que requieren entrenar. Por eso debe ser señalado todas sus áreas de acceso para un mejor control y por esto es importante incorporarlo para una buena aplicación. En el entrenamiento polivalente es el que existe una alta posibilidad de sufrir algún daño a nuestra integridad y principalmente por malas prácticas y producto del desconocimiento del uso correcto de los implementos de cada sala. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como preparadores físicos cuidar y velar por la salud e integridad de todas las personas que estén dentro de las áreas del gimnasio.